Pues buenas noches a todos. Voy a tratar de hacer una síntesis de las ponencias de nuestros excelentes y además muy destacados invitados de instituciones además reconocidas que han, a través de los años, hecho un esfuerzo por atender las problemáticas de los temas sociales. El Colegio de México, obviamente hoy representado por el doctor Carlos Galvarrera, quien nos hace una excelente exposición de los motivos para entender fundamentalmente por qué se da este incremento de la economía informal en México, que nosotros le llamaríamos economía alternativa. El concepto de economía informal ha sido un concepto un tanto cuanto duro, diríamos nosotros, pero es efectivamente la alternativa que la aplicación de políticas públicas para la disminución de la pobreza en este país ha impedido obviamente el desarrollo de generación de posibilidades de empleo para la sociedad. Obviamente también trataré ahí de atender obviamente la exposición en una esquema de síntesis del doctor Enrique de la Garza, que obviamente atiende de manera además muy exacta el por qué se da el fenómeno del comercio ambulante en esta ciudad. La exposición que nos hace el doctor Miguel Ángel Olivo Pérez, también catedrático y obviamente doctor de la Universidad Autónoma de Iztapalapa, Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, marca de una u otra manera la importancia que tiene el rol que juegan los integrantes que están de una u otra manera componiendo y estructurando la economía informal en esta gran ciudad. Y creo que no sería un caso menor el trabajo e interés que está haciendo el Frente Nacional de Comercio Informal en términos de realizar una propuesta que seguramente tendrá resonancia en estos años donde se requieren efectivamente incorporar a la discusión de la reforma política del Estado el tema de cómo logramos en un país de más de 60 millones de pobres tener alternativas y opciones que nos permitan de una u otra manera generar alternativas para que nos permitan generar opciones de disminución de la pobreza en este país. El doctor Enrique de la Garza nos decía que el fenómeno del comercio informal crece efectivamente o se reconoce a partir de los años 60. Nosotros obviamente en el Centro de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Sociales hemos realizado a través de los años una serie de estudios con relación al desarrollo económico de este país. Y obviamente si nosotros hoy que se están tocando dos temas importantes, el tema del centenario y el centenario de la revolución, el centenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana, vemos nosotros que aún este México que ha luchado a través de 2 siglos, en este siglo XXI hoy todavía tiene grandes retos. ¿Cómo lograr, cómo encontrar y cómo solucionar los problemas a lo ancho y largo de todo el territorio? Donde hemos efectivamente, como ya se ha apuntado, vivido estas nuevas generaciones, observan que las políticas públicas que se han aplicado a nivel federal y en los gobiernos locales, llámese el Distrito Federal, no logran aterrizar y dar solución a la demanda de la atención, obviamente, de lo que la sociedad en estos años requiere, que es el tema fundamental, uno de los ejes sería la seguridad pública, un mejor empleo, acceso a la salud, crear un techo digno para todas las familias que están trabajando día a día y que no encuentran obviamente una oportunidad crediticia, como es el caso de la gente que está incorporada a la economía alternativa o más llamada economía informal. Y obviamente esto tiene que ver con 2 puntos: reconocer y conocer la parte jurídica que de una u otra manera se tiene que reformar, pero por otra parte se hace necesario que esto tenga que ser un punto estratégico en el esquema de la política pública. Hoy los gobernantes no pueden ser ajenos en la construcción de una propuesta alternativa que tenga como objetivo fundamental fortalecer
a este sector que tiene que, o que está incorporado a una alternativa que es la opción que ya ha dejado obviamente una política pública de muchos años mal implementada. Es en este concepto que nosotros analizamos, como también ya se mencionó, que el modelo económico, el modelo neoliberal, que ha prácticamente tenido su vigencia a partir de la última 2 décadas, ha tenido un fracaso rotundo. Por ello, obviamente, nosotros observamos que se hace necesario que para el combate a la pobreza se logren primeramente 2 aspectos fundamentales. La ampliación de la participación ciudadana, que es un tema recurrente en el discurso de todos los políticos. Hablamos de la participación ciudadana, pero no vemos resultados porque existe hoy, en este nuevo siglo, el interés de grupos sectoriales, llámese cúpulas empresariales, partidos políticos o el gobierno mismo, que está interesado obviamente en la acumulación y detentar el poder de una u otra manera, sin permitir a toda esta gran masa una participación real que nos permita, desde la construcción obviamente de la evaluación de qué requiere la sociedad y los gobiernos locales, qué requiere la sociedad, qué demanda la sociedad para solucionar la problemática que existe en los gobiernos delegacionales para el caso del Distrito Federal o ayuntamientos y municipios en el interior de la República. Es en este sentido que vemos una, obviamente, negación total por atender y abrir la participación real de la sociedad a la construcción de políticas públicas. No hay lo que nosotros llamamos una democracia participativa. Otro aspecto importante que también hoy, en esta época, se está tocando por parte del gobierno de la ciudad, es el tema de la reforma política del Distrito Federal, que será obviamente un tema del siguiente foro que tendremos que discutir, cómo se está construyendo, cómo la ciudad, los gobernantes de esta ciudad están pensando construir o presentar algunas propuestas que permitan generar un esquema de gobernabilidad política en la ciudad. Nosotros no es un tema que ahorita nos atienda, pero lo único que quisiera tocar es que se hace necesario que como uno de los ejes fundamentales y rectores se tenga que ver con la descentralización del modelo de asignación de presupuesto. Y en todas las propuestas que nosotros observamos de todos los partidos políticos, lo que vemos es una centralización en cuanto al manejo de recursos. Esto obviamente a qué obliga nuevamente a constituirse como un dique para impedir que las políticas públicas, en el caso de las delegaciones políticas en el Distrito Federal, no tengan en el tema del manejo del presupuesto la autonomía necesaria para obviamente generar, de acuerdo a los sectores y necesidades de cada región. Ahorita mencionaremos cómo está mapeada la pobreza en el Distrito Federal en las 16 delegaciones. Y los delegados políticos hoy pues no tienen la autonomía. Hubo un avance en cuanto a la posibilidad de elegir al jefe de gobierno. Vamos a exponer también cuáles son las zonas de mayor marginalidad social y obviamente sin posibilidad de desarrollo económico. Y el tercer punto, analizaremos cómo se ha dado la asignación del presupuesto a las delegaciones políticas. Repetimos obviamente nosotros en este contexto que, y como ya lo han marcado los especialistas aquí en la mesa, que la parte de los ajustes de los procesos macroeconómicos implementados en México en la última década obviamente han tenido un fracaso rotundo. Esto lo demuestra y lo intenta porque los 60 millones de pobres que existen en todo el país, pues no vemos, por el contrario, aquí ya se nos mostraron cifras muy duras, que es para los estadistas y para quienes miden de una u otra manera la pobreza, no tenemos otro factor y otros indicadores más que los números duros que nos indican las investigaciones político-sociales. Es en este contexto que nosotros observamos que la administración pública a nivel federal ha tratado obviamente de combatir la pobreza y obviamente generar o disminuir el desempleo en México, asignando
recursos de manera equivocada. Son 3 puntos en términos de lo que el gobierno federal ha tenido como elemento fundamental para el combate a la pobreza. Y ellos marcan 3 aspectos fundamentales. Lo que sería el desarrollo humano, el tema de la productividad y el empleo como segundo aspecto, y obviamente la infraestructura social básica. En el primero que se busca incidir, dice el gobierno federal, en situaciones que reproduzcan el círculo vicioso de la pobreza extrema de generación en generación, como son obviamente la morbilidad, la alimentación deficiente, la falta de atención a la salud, la asistencia irregular y el bajo nivel de aprovechamiento escolar, que serían para el gobierno federal los indicadores básicos. En cuanto al tema de la productividad y empleo, lo dicen ellos, que obviamente ellos pretenden generar condiciones favorables para la inserción de las familias en pobreza extrema en el ciclo productivo. Ahorita vamos a ver que esto obviamente no se ha logrado cuando analicemos las cifras y los porcentajes, que de una u otra manera nos indica todo lo contrario.